Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Virginia Ríos Santís. Este es mi video de estructura de datos, dando funcionamiento a la evaluación final, actividad número 5. Bueno, la actividad consta en crear en Windows Force un formulario donde se va a mostrar primeramente una bandeja de entrada para luego mostrar una bandeja donde van a estar integradas a través de botones la fase número 2, la fase número 3 y la fase número 4 de esta actividad, que consta de diferentes puntos. Ya muestro a continuación. Primeramente, se tenía que crear una bandeja dando entrada a la aplicación integradora con los siguientes datos: evaluación final, mi nombre, Virginia Ríos Santís, luego la contraseña, que es 123, se le da a ingresar, me dice contraseña correcta, bienvenido, le doy a aceptar y luego me aparece esta bandeja. Como podemos ver, están los tres a través de 3 botones: la fase número 2, la fase número 3, la fase número 4 y por último para salirme del programa. Entonces, voy a entrar a la fase número 2. La fase número 2 fue creada o llamada abstracción de datos. En esta fase tocó crear en Windows Force un formulario para así poder ingresar los datos de unos estudiantes a un formulario en una academia musical. A continuación, o en esta parte, vemos las características que debía de tener este formulario. Primero, formulario 1, que es la bandeja de inicio. Se tenía que crear a través también, como se las mostré al principio, solamente que ella tenía que dar el nombre de la academia musical. Luego teníamos que crear una clase gestión estudiantes, era donde se iba a ingresar o se iban a crear algunas particularidades para luego poder crear el formulario ingreso de datos de estudiantes. En este ingreso de estudiantes constaba de tener identificación, nombre, instrumento, número de clase, costo por clase, la fecha de ingreso, el género, y se debía de guardar, calcular o para salir. Y luego todo esto quedaba guardado en reporte. Y eso vendría siendo la fase número 2. En pantalla podemos observar el ingreso de datos del estudiante. Entonces aquí el estudiante ingresa, guarda, esto queda en reporte y calcula, y aquí le van en calcular. Primero tiene que calcular para que le dé el costo por clase y luego tiene que guardar para que esto le quede en reporte. Luego el estudiante da en salir y eso sería todo lo que se tenía que hacer en la fase número 2, abstracción de datos. En la fase número 3 se tenía que crear en Windows Force nuevamente un sistema de registro de usuarios en centro EPS. En este caso la EPS era Salvando Vidas. Bueno, acá muestro el funcionamiento del formulario. Tenía primeramente un formulario inicial que se debía también ingresar a través de contraseña, usuario y todo eso. Luego se tenía que crear una clase de estructura de datos de usuario para poner especificaciones sobre lo que se iba a realizar en este formulario, en el formulario que ven en pantalla. Luego se creaba el formulario estructura de datos, donde el usuario va a ingresar tipo de identificación, los datos que se le piden, y pues si vemos acá dice los campos marcados con asteriscos son obligatorios, es decir, todo se tenía que marcar. Y luego de eso el usuario decidía dónde guardaba sus datos, si era en pila, en cola o en lista. Ahí le daba en registrar
y pues acá se ponían las especificaciones de dónde quería guardarlo, si era en pila, en cola o en lista, se le daban registrar y los datos quedaban guardados acá. Luego, acá vemos dos botones. Estos botones están tanto en pila, en cola y en lista. Luego que se creaba eso, entonces con estos dos botones de reporte y eliminar, se podría mostrar o ver como que los reportes que se pedía en pila, en cola y en lista, o se eliminaban los datos. Luego se limpiaba y por último se salía. Eso sería todo el funcionamiento que se tenía que hacer en el formulario de la fase número 3. Y por último, la fase número 4 de árbol binario. En esta fase se tenía que crear pues también un formulario de inicio, ingreso y todo eso, pero ya acá era creando árboles binarios y se ingresaban los valores. Aquí está, como vemos, el campo de valor entero. Ahí se ingresan los datos, se le dan a agregar nodo y luego se da un orden, que sea preorden, inorden o postorden. Ya ahí, dependiendo, se van agregando los valores. Y por último, sería salir. Luego, por último, la fase en la que se está realizando la integración de todas estas fases que se tenía que crear con botones y llamar cada una de las fases. Y por último, un botón salir, que a través de este se sale de la aplicación. Y ese sería todo el funcionamiento y todas las fases realizadas en la actividad de estructura de datos. Como pudimos ver, en la fase número 2, además de los formularios que creamos, se creó una clase de gestión estudiante, además de la clase programa. En la fase 3 se creó una clase de estructura de datos usuarios, además de la clase programa. Y en la fase número 4 se creó una clase, además de la clase programa, la clase árbol binario búsqueda, que era para hallar los valores y para buscar los datos. Y si no se ingresaban esos datos, el código podría generar o podría decir, por favor, ingrese los datos sugeridos. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.